Bendiciones, tu servidor, Pastor Rafael Castillo, del Ministerio Palabra Pura. Qué bueno es reencontrarnos nuevamente a través de este medio. Hoy quiero que estudiemos un tema muy importante. Vamos a hablar de la fe y las obras. Son dos temas imprescindibles para el conocimiento del creyente, porque ha traído mucha confusión sobre si somos salvos solo por la fe o si somos salvos con la fe y las obras. Entonces, en esta noche vamos a estudiar este interesante tema. Es un deber de enseñar al pueblo de Dios, de enseñar la palabra de Jesucristo. Estamos viviendo tiempos de apostasía, donde los púlpitos de muchas iglesias solo están enseñando una prosperidad falsa, no están enseñando la palabra que puede ayudarnos o que nos ayuda a crecer en el conocimiento de Dios. Jesús dijo en Juan 17, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Entonces, es imprescindible para la iglesia de Jesús conocer la palabra, ser enseñado en la palabra pura, verdadera. Este tiempo no es para perder el tiempo con enseñanza sin sustancia de la palabra que solo muevan las emociones. Necesitamos palabras que nos confronten y palabras que nos ayuden a entender lo que es lo que Dios quiere para su iglesia. Entonces, vamos a entrar en materia en esta noche. Vamos a hablar de la fe y de nuestras obras. Y quiero que leamos en el libro de Santiago, en el capítulo 2 y versículo 26. Voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Santiago, capítulo 2, versículo 26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Vamos a analizar este versículo del apóstol Santiago en su capítulo 2, versículo 26. Muy bien, en este texto la Biblia nos dice claramente que la fe sin obra es una fe muerta. Eso lo dice de una forma clara, porque la falta de obras revela una vida que no ha sido cambiada o revela un corazón espiritualmente muerto. Por eso que el apóstol Santiago es claro cuando él hace la comparación de un cuerpo muerto cuando no tiene el espíritu, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Él hace una comparación. Entonces, a través de la palabra del Señor, vemos muchos versículos que hablan de que la verdadera fe, la fe salvadora, resultará en una vida transformada, y vemos muchos versículos que nos hablan de que la verdadera fe se demuestra por las obras que hacemos. Es decir, que la Biblia está llena de versículos que nos dicen que la fe sin obra es una fe muerta, es una fe que revela que esa vida no ha sido cambiada ni transformada por Dios. Entonces, aquí vemos varias formas que demuestran que hay muchos creyentes que dicen que son cristianos, pero la falta de obras demuestran
que verdaderamente no han sido transformados por el poder de la palabra. Ahora vamos a leer ahí mismo al apóstol Santiago en su capítulo 2, del versículo 14 al 26. Vamos a entender un poco más este tema, la fe y nuestras obras. Capítulo 2, versículo 14, dice: hermano mío, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? O sea, él empieza con una pregunta en este versículo 14. Él hace otra pregunta: ¿podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, hace otra pregunta: ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien hace. También los demonios creen y tiemblan. Muy interesante este versículo. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contada por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Vamos a seguir analizando estos versículos que hemos leído en Santiago del capítulo 2 al versículo 14 al 26. Ahora, entiendan bien, mis hermanos, mis amados hermanos, a veces estos versículos que he leído he sacado muchas veces de contextos, y a veces se trata de darle otro entendimiento, de crear un sistema basado en las obras de justicia para decir que la salvación viene a través de nuestras obras. Sin embargo, esto es contrario a muchos versículos, a muchos pasajes de las Escrituras. Cuando leemos detenidamente a Santiago 2, de versículo 14 al 26, vemos que Santiago no está diciendo que nuestras obras nos hacen justo delante de Dios. Eso no es el espíritu del escritor. Él no está enseñando que las obras nos hacen justo delante de Dios. Lo que el apóstol nos dice es que la verdadera fe salvadora se demuestra por las buenas obras. Eso es lo que está diciendo el apóstol Santiago, que la fe verdadera se demuestra por las buenas obras. Él está enseñando que las obras no son la causa de la salvación. Estas son las evidencias de la salvación. Tú no puedes decir que eres hijo de Jesús si tú no tienes buenas obras. Tú no puedes decir que tienes la salvación del Cristo de la gloria cuando todavía tu forma de vivir contradice la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque la fe en Cristo siempre produce buenas obras, obras de justicia. Ahora, ¿qué indica esto? Que la persona que dice ser cristiana, pero que vive en desobediencia a Cristo de manera voluntaria, sabiendo que está viviendo en desobediencia al Señor, tiene una fe
falsa o muerta y no está salva. Quiero ser bien claro en esta enseñanza, en esta noche, porque hay miles de creyentes que creen que por sus obras están salvos, pero muchas veces esas obras que ellos hacen no dicen que verdaderamente tienen esta salvación. ¿Por qué? Porque si tú dices que tienes a Jesús en tu corazón, pero tú vives en desobediencia a su palabra de una manera voluntaria, esa fe tuya es falsa, es una fe muerta y no tiene la salvación. Ahora, el apóstol Santiago aquí lo que está haciendo es un contraste, está tratando de contrastar dos tipos de fe. Escuchen bien, dos tipos de fe. Número uno, la fe verdadera que salva y la fe falsa que está muerta. Nosotros vemos muchas personas que dicen ser cristianas, miles de personas que dicen yo soy cristiano, pero sus vidas y sus prioridades indican lo contrario. Yo sé que estos temas no gustan porque lo que queremos es oír, Dios te va a bendecir, Dios te va a dar una nueva casa, Dios te va a dar un nuevo carro, somos campeones y Dios puede hacer todas esas cosas. Pero tú necesitas la palabra pura. Tú necesitas palabra de verdad para que puedas crecer y entender. ¿Por qué muchos cristianos en el día de hoy están desenfocados, están fuera de la iglesia, están en ansiedad? Porque lo que le enseñaron fue en toda esta cosa que yo dije, una prosperidad falsa, y no tienen las herramientas, el fundamento para poder vivir en este tiempo tan difícil que ha azotado al planeta Tierra. Miremos lo que Jesús mismo hablando dijo al respecto. Vayamos a Mateo capítulo 7 y versículo 16 al 23. Estas son palabras de Jesús. Jesús dijo en Mateo 7, 16 al 23, por sus frutos los conoceréis. Estoy hablando Jesús. Y Jesús, inmediatamente que dice esas palabras, hace una pregunta. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Ahora, muy bien, mis amados, estoy tratando de enseñar esta verdad. Si observamos bien este pasaje, esta palabra de Jesús en Mateo 7, 16 al 23, notaremos que el mensaje de Jesús es el mismo mensaje del apóstol Santiago en su capítulo 2. ¿Cuál es este mensaje? Que la obediencia a Dios es la marca de la verdadera fe salvadora. Lo voy a repetir. Lo que Jesús está diciendo y Santiago también está diciendo lo mismo, es que la obediencia a Dios es la marca de la verdadera fe salvadora. Si tú no obedeces a Dios, si tú no obedeces su palabra, tú no tienes la fe salvadora, la fe
que transforma a un fornicario en un hombre de respeto, que transforma a un ladrón en un hombre íntegro, que transforma a un adúltero en un hombre que respeta a su esposa. Si tú no tienes obediencia a Dios, eso demuestra que tus obras están muertas porque no están de acuerdo a la obediencia de la palabra del Señor. Ahora, la mala interpretación de la relación entre fe y las obras surge de no entender lo que la Biblia enseña acerca de la salvación. Un error en cuanto a las obras y a la fe es tratar, escuchen bien, es tratar de hacer que las obras sean parte de los que nos justifica delante de Dios. Es un error. No podemos hacer o tratar de que las obras sean parte de lo que nos justifica delante de Dios. La mezcla de obras y fe para ganar la salvación es totalmente contrario a lo que las Escrituras enseñan. Por eso le voy a leer otro versículo en Romanos capítulo 4, versículo 5. Vamos a ver lo que el apóstol Pablo nos dice en Romanos 4, versículo 5. Pablo dice: mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¡Wow! ¡Qué tremenda declaración del apóstol San Pablo! Ahora, algunos dirán, pero leímos en Santiago 2:26 que dice, la fe sin obra es muerta. Entonces, Pablo aquí dice algo que parece una contradicción, pero mis amados, no hay contradicción en la palabra de Dios. Lo que Pablo está diciendo, lo que Pablo está enseñando es que nosotros somos justificados por gracia mediante la fe, y el resultado natural de la fe en el corazón son las obras que todos pueden ver. El resultado de esa fe que obtuvo la salvación, esa salvación que es gratis, que la obtuviste mediante la fe, las obras son el resultado de esa fe salvadora que todos pueden ver. Antes era un adúltero, ya no lo eres. Era un mentiroso, ya no lo eres. Era un ladrón, ya no roba más. Entonces, ¿qué es lo que está enseñando la palabra, mis amados, en esta noche? Es que en ese corazón que recibió la salvación mediante la fe, de ese corazón, de ese hombre, de esa mujer, simplemente fluye algo sobrenatural que es regenerado de una forma tan natural como el agua cuando brota del manantial. Tú ves el cambio en esa persona, tú ves obras de justicia en esa persona, un corazón ayudador, un corazón misericordioso, un corazón que ama a su prójimo como a él mismo. Ahora, no me malinterpreten, mis amados. Claro que la fe sin obra es muerta. ¿Por qué? Porque revela un corazón que no ha sido transformado por Dios. Tú no puedes decir que eres cristiano cuando tus obras son malas. Claro que esa fe es muerta. Claro que la fe sin obra es muerta. ¿Por qué? Porque la fe resulta en una nueva creación. La fe verdadera resulta en una nueva creación en ese hombre y en esa mujer. El apóstol Pablo lo dijo claro en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 7. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es.
las cosas viejas pasaron, las obras viejas pasaron, he aquí todas son ellas. Ahora las obras nuevas son diferentes. Es decir, que la fe sin obra es muerta, claro que sí, porque viene de un corazón que no ha sido transformado por Dios. Aquellos que dicen que tienen fe, pero que no tienen frutos, su fe es muerta. Jesús lo dijo claramente: por sus frutos lo conoceréis. Dicen que tienen fe, bueno, debe tener buenos frutos, buenas obras, porque el maestro dijo: el buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. El que tiene verdadera fe también tendrá verdaderas obras, porque las obras prueban de quién somos hijos. Bendito sea el Señor por su palabra. Espero que estas palabras te ayuden a seguir adelante en tu caminar cristiano. Examinemos nuestras obras. Pablo se lo dijo a los corintios en la segunda carta, también en el capítulo 13: examinaos, probaos si estáis en la fe. ¿Y cómo tú te examinas? Por tus obras. El creyente tiene obras de justicia porque ha sido transformado por el poder de la palabra de Dios. Que Dios te bendiga, tu servidor, Pastor Rafael Castillo. Hasta una próxima ocasión. Bendiciones.